Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Una vez más, con mucho gusto, saludándoles desde su programa Sobre la Roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí compartir con ustedes siempre la palabra de Dios. Hasta ahí, en sus hogares, donde están. Quiero que compartan conmigo también, si usted tiene su Biblia, puede buscarla para que leamos la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios. Palabra maravillosa y poderosa que encontramos nosotros en la bendita palabra del Señor para nosotros. A veces no entendemos nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y de acuerdo al propósito que nosotros tenemos, no es lo que se va cumpliendo, lo que vamos desarrollando, y de repente pensamos ¿por qué? Pero la palabra de Dios dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero también dice a continuación, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? Al propósito de Dios, no al nuestro. Cuando nosotros nos detenemos a ver nuestro propósito, podemos ver de que nada de lo que nosotros queríamos está pasando. Pero no hemos entendido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces esta palabra nos viene a decir, ¿verdad?, que a los que el Señor llamó conforme al propósito de Él, entonces ahí es cuando todas las cosas nos ayudan para bien, cuando nosotros amamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él también dice en su palabra que los pensamientos de Él no son los nuestros. Y también dice que Él tiene para nosotros pensamiento de bien y no de mal. Entonces, gloria a Dios por esta palabra. Y lindo, me encanta el versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, no puede haber nadie que nos haga frente, ni nadie ni nada, ni la adversidad. Entonces, gloria a Dios. Por eso, si usted ama al Señor, entonces usted enfóquese en ver cuál es el propósito de Dios para su vida. Y no nos enfoquemos tanto en el nuestro. Vamos a estar hablando en esta tarde sobre esos propósitos que Dios quiere para nosotros, que tiene y que nosotros no los entendemos muchas veces. Y en esta tarde me siento muy complacida de tener con nosotros aquí a mi hermana Sonia. Ella, Sonia Osorno, ella es una gran mujer de Dios, una guerrera, una intercesora. Y vamos a estar hablando con ella después de la pausa. Quédese con nosotros. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a esos hombres tan desesperados
matrimonios acabados. Y estamos de regreso. Como les decía, en esta oportunidad tenemos la dicha de tener a una mujer guerrera, mujer virtuosa. Vamos a estar compartiendo con ella, la hermana Sonia Osorno. Buenas tardes, mi hermana, que el Señor me la bendiga. Bienvenida a este programa Sobre la Roca, y que le damos muchas gracias a Dios y a usted por haber permitido este tiempo con nosotros. Buenas tardes, gracias a usted, hermana Nubia, ¿verdad?, por este privilegio que me está dando para compartir de las maravillas que nuestro Dios hace. Amén. Como dijo hermana Nubia, mi nombre es Sonia Osorno, sierva del Señor, sirviéndole, y poder testificar con ustedes las grandes y maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Soy una mujer con 60 años de edad, una mujer que conoció al Señor a los 19 años y donde verdaderamente, como ella dice en su palabra, nos leía en la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, pero yo quiero compartir con ustedes este preciosa testimonio que Dios hizo en mi vida. A la edad de 17 años comencé a trabajar. Vengo, ¿verdad?, de una familia muy pobre. Empecé a trabajar, no había terminado mis estudios. Y cuando empecé a trabajar, me embaracé del mi jefe. En el lugar donde yo trabajaba, fue un hombre que era casado y empezó a pretenderme, a enamorarme, primeramente con cosas bonitas, palabras bonitas, y cometí el error y la gran falla de haber comenzado una relación con él de 17 años. Cuando llegué a cumplir mis 18 años, quedé embarazada. Mi madre, vengo de una familia muy pobre, pero con muchos principios y valores que mi madre nos recalcaba siempre y decía: ustedes van a salir de esta casa con el hombre que Dios tiene para su vida, aunque sea un hombre que sea limpiabota, un hombre que venda verduras, pero es un hombre que sea soltero. Siempre esas palabras de mi madre recalcaban, y cuando me di cuenta que estaba embarazada de no un hombre soltero, de un hombre casado, para mí fue difícil y duro poderlo enfrentar con mi madre. Y recuerdo que cuando ya no pude ocultar mi embarazo, era muy delgadita y todavía pude cubrirlo durante muchos meses, pero cuando ya no pude, tuve que ser sincera con mi mamá y le conté: estoy embarazada. No tenía novio, porque ustedes saben que cuando uno tiene novio, pues la mamá siempre dice: es del joven que viene a visitarte, con el que estás hablando. No tenía novio, solo estudiaba, trabajaba, y le dije a mi mamá: es de un compañero de la escuela que usted no lo conoce. ¿Ya? Entonces, bueno, pues vamos a hablar para que puedas solucionar este problema y te puedas casar. Pero cuando ella me habla de eso, yo le digo: no, es que él es casado. Entonces mi mamá no podía hacer más nada. Fue duro para mí, ¿verdad? Y mi mamá fue un golpe muy duro, porque soy hija menor. Tengo 5 hermanos y yo soy la menor 6. ¿Ya? Mis 2 hermanos mayores estaban casados. ¿Ya? Faltaban todavía 4 hermanos más que eran mayores que yo y no estaban casados. Entonces, siendo la menor, la niña de la mamá, salió embarazada. Fue algo tan triste, ¿verdad? Porque para mi mamá sé que fue un golpe muy duro, y ella me dijo: bueno, aquí no hay otra solución que vas a abortar. ¿Verdad? Si retrocedemos 40 años, 42 años atrás, muchas veces existía eso del aborto, ¿verdad?, para que las niñas no salieran embarazadas, no se diera cuenta nadie. Y me dijo: bueno, te voy a llevar y vas a tener que botar ese bebé porque no puede nacer sin padre. ¿Verdad? Entonces yo le dije a mi mamá: no, yo quiero tener a mi hijo. Y mi mamá me dijo: sí, pero no podés. ¿Cómo vas a tener un hijo sin padre?
Entonces mi respuesta fue, yo lo voy a tener, aunque tenga que irme sola, pero yo voy a tener a mi bebé. Mi mamá fue una mujer que luchó para sostenernos, para mantenernos, salir adelante con 6 hijos. Y mi papá, cuando yo tenía 3 días de nacido, se fue, la dejó a mi mamá sola y él se fue a vivir a Costa Rica. Y me dijo ella, bueno, ahora que estás embarazada te vas a ir donde tu papá. Un papá que yo lo conocía, a los 9 años lo conocí y no tenía una relación cercana con él. Entonces dije, está bien, si voy a tener a mi hijo y me voy a tener que ir a ese lugar, no importa, dije yo. Entonces mi mamá fue junto con mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, y me fueron a dejar a Costa Rica, donde mi papá. Le dijeron, aquí te traemos a tu hija, bueno, viene embarazada, y ahí vemos lo que vas a hacer con ella. ¿Ya? Fue duro para mí porque mi papá, que yo no tenía una relación con mi papá, estaba mi madrastra, tengo 2 hermanas por parte de mi padre, que son sordas, 3 años menores que yo. Entonces tuve que entrar en una relación con ella y con mi madrastra. Y al saber que yo llegué a ese hogar, tenía las palabras de mi abuelita y de mi mamá, que siempre decía, cuando uno va a una casa y te invitan a comer, siquiera lavas el plato donde comés, ¿ya? Para que tu comida por lo menos lavaste, hiciste algo. Entonces yo sabía que al ir a un hogar que yo no conocía, no tenía, era mi papá, pero no me había relacionado con él, yo dije, bueno, aquí voy a enfrentar la vida. Verdaderamente fui ayuda para ellos porque era la que hacía todo. Tenía que atender esa casa en todo, con mi embarazo, y derramé muchas lágrimas. Pero dije yo, bueno, no conocía del Señor, vengo de una familia muy católica. Mi mamá era muy católica, muy religiosa, y dije yo, bueno, Señor, ayúdame. Era devota de la Virgen del Socorro. Entonces empecé a pedirle a Dios que me ayudara. Mi madrastra tiene un sobrino y se había casado, y la señora había tenido un bebé, habían tenido un accidente, el niño había quedado sin sus ojitos, no miraba, con un problema en el estómago. Entonces la mamá del bebé, en ver que estaba en esa situación, ella lo dejó en el hospital y dijo que ya no lo volvía a recoger. ¿Ya? Entonces el sobrino de mi madrastra habló con ella y le dijo, tía, agárrelo usted. Fuimos al hospital, fuimos a traer al bebé, yo estaba siempre embarazada, lo llevamos a la casa y también tuve que ayudar para criar a ese bebé. ¿Ya? Tenía que hacerlo todo con ese bebé. Pero como leí, hermana Nubia, en su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, por muy pequeñas que sean, pero nos ayudan a bien. Amén. Y estando en la casa con mi madrastra una tarde, en la esquina de la casa donde estábamos, se escuchó un ruido y nosotros nos salimos. Y era donde hacían los evangélicos, hace muchos años se les llamaba culto de barrio, que iban a las esquinas, cantaban y invitaban a las personas a los alrededores y les daban un tratadito. Entonces llegó los que andaban evangelizando, nos dieron un tratadito y nos invitaron, ya va a comenzar el culto ahí, pero nosotros de la casa lo podíamos divisar y nos quedamos en la casa viendo. ¿Ve? Después, cuando terminó la actividad de ellos, llegaron y nos invitaron a la iglesia, nos dijeron el lugar donde era. Está bien, vamos a llegar, dijimos. El siguiente día mi madrastra no se le olvidó y me dijo, Sonia, acordate que nos invitaron ahí en la iglesia, vamos para curiosear, dice. Vamos pues, le digo. Agarramos al niño, porque era el niño que nosotros cuidábamos, pues ella y yo, y nos fuimos a la iglesia, sin saber que algo grande Dios tenía preparado para nuestras vidas. No lo esperamos nosotros, pero Dios es fiel y bueno. Y llegamos a la iglesia, muy bonita, una iglesia pequeña, cantamos. Nunca había estado yo en una iglesia evangélica, fue algo tan bonito. Y el pastor hizo el llamado y ella me queda viendo mi madrastra, y yo la quedo viendo y le digo, no, pasamos. No, le digo, no sentí pasar. Entonces después el pastor dijo, los que están enfermos pasen, que vamos a orar por los enfermos. Entonces nosotros sabíamos que el bebé, que tenía 4 o 5 meses,
no veía y teníamos que tenerlo como en una cajita así semi inclinado porque si no la leche él la tiraba. Y me dice ella, Johnny, te enfermo, pasemos pues, y pasamos para que oraran por el niño. ¿Ya? El pastor nos preguntó y le dimos pues que el niño no miraba y que su alimento lo tiraba si lo acostábamos normal. Entonces el pastor empezó a orar y después nos dijo, álcelo, me dice, y le da la pacha. Yo agarré al bebé y le empecé a dar la pacha, pero lo tenía que tener semi inclinado. Me dijo, no, póngalo normal, dice, y acuéstelo normal. No, porque va a tirar la leche y se va a ahogar. No, póngalo. Lo puse al bebé y no tiró la leche. ¿Ya? Después ellos buscaron una candela y le pasaron una candela al niño y el niño movía sus ojitos, cosa que nosotros le dábamos al niño y el niño estaba así fijo con sus ojitos, no miraba. Y los médicos ya habían diagnosticado que el golpecito que él había tenido en la cabeza le había perjudicado su vista. ¿Y cuál es mi susto? Que le hablábamos al niño y él ya nos buscaba y con la candela movía sus ojitos y todo. Nos impresionó tanto y lloramos. Bendito Y nos Dios. sucedió lo de Tomás. Sí. Lo que dice su palabra, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Así es. Tuvimos que ver un milagro en ese pequeño para poder aceptar al Señor. Nos quebrantamos, ¿verdad? El Señor nos tomó, lloramos y aceptamos al Señor. Fue de gran bendición el aceptar al Señor. Dios vino a transformar nuestras vidas. Éramos las únicas dos en el lugar de mi padre, porque mis hermanas eran menores, pero a ella les gustaba el baile, la música, todo, ¿ya? Y mi papá también, mi papá tomaba, ¿ya? Era también bien zángano. Entonces éramos solo las dos las que teníamos que enfrentarnos. Nos agarramos duro del Señor, empezamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayudara. Y como el deseo de toda persona, creo yo, ¿verdad? Que cuando venimos a conocer al Señor, el gozo, la paz que nuestro Dios nos da, queremos que también los seres queridos Así es. puedan sentir eso, ¿ya? Entonces el deseo nuestro era ver a mi papá, a mis hermanas, ¿ya? Dentro de la iglesia y que sintieran lo que nosotros sentíamos. Pero claro, no todo es fácil, ¿verdad? Nos costó. Pero con la ayuda de Dios, en su tiempo, cuando Dios a uno verdaderamente lo llama y lo escoge, llegó el momento. Pero antes de que mi papá viniera a los pies del Señor, hicimos oración en la casa. Y ahí con el pastor y los hermanos de la iglesia, sí, vamos a la casa a orar, dijo mi madrastra. Llegaron ellos a orar, se apaga la luz de la sala, pero está encendida la del corredor y la del otro corredor. Pero se miraba todo el resplandor cuando en eso llega mi papá, con el papá de mi hijo que había llegado de Nicaragua a Costa Rica, ¿ya? Y llegaron tomados, donde ellos miran que estamos ahí orando, se enojó mi papá, empezó a sacar a toditos los hermanos, diciéndole pues palabras feas, se fueron todos los hermanos, nosotros apenados, iba a golpear a mi madrastra, yo me metí, yo estoy con la barriga, tengo 6, 7 meses. Viene él y me empuja para donde yo me meto para que no golpee a mi madrastra. Entonces eso provoca a que tengo que ir al hospital. ¿Ya? Me llevan al hospital de emergencia, pero todavía el bebé no es de tiempo, porque tengo 7 meses. Entonces me dejaron en el hospital una semana con suero, deteniendo que no se me viniera el bebé. Cuando me dan de alta nuevamente y regreso a la casa, como a los 2, 3 días se me revienta fuente y tengo que regresar al hospital, ¿ya? En el cual ya nace mi bebé. Le faltaba, le faltaba, por eso no querían que verdaderamente Sí. era el tiempo, porque estaba tan pequeñito, tan chiquito, ¿ya? Pero bueno, me tuvieron que, no me cesarearon, lo tuve normal, allá en Costa Rica le dicen con raquidia. Con raquidia tuve a mi bebé y llegué ya bien, gracias al Señor, ¿verdad? Solo que él pequeñitito, y regresé ya a la casa, pero confiando en mi Dios. Algo que creo, ¿verdad? Que verdaderamente nosotros, como personas creyentes del Señor, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque muchas veces en la ignorancia, ¿verdad? En la falta de conocimiento cometemos errores y cometemos tantas fallas. En ese tiempo atrás, 40 años atrás, les estoy hablando, era prohibido pintarse, prohibido ponerse pantalones, todas esas cosas, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros hicimos, eliminamos todo eso,
¿ya? Entonces, muchas veces detenemos, impedimos que las personas vengan porque dicen, no, ya no me voy a poner mi pantaloncito, Sí. ya no me voy a pintar, no me gusta, ¿ya? Pero es porque no escudriñamos las Así es, escrituras, amén. ¿ya? Nosotros verdaderamente se cumple la palabra donde dice, mi pueblo por falta de conocimiento, verdaderamente perece. Entonces, Sí, lo que amén. nos queda es escudriñar la palabra de Dios. Pasó el tiempo, nació mi bebé, fue algo tan maravilloso. No había escudriñado la palabra, pero solo ojeaba la Biblia y miraba que ahí dice Ezequiel. Y escuché una prédica del pastor del profeta Ezequiel y así le puse a mi hijo Ezequiel porque no me gusta. Qué hermoso se escucha ese nombre. Entonces, como estaba recién entregada a mi Señor en el primer amor, Sí. todo lo miraba lindo. Yo le puse a mi niño Ezequiel. Pasó el tiempo, regresó su papá y me dijo, lo vamos a bautizar, le vamos a poner mi nombre. Y mi madrastra me dijo, sé sincera con él, decirle que no vas a permitir que lo bauticen, no vas a permitir que se llame como él porque ya lo inscribiste, ¿ya? Eso provocó discordia entre él y él se regresó a Nicaragua y ahí pues yo dije, aquí se terminó todo. Pero mi mamá, me comunicaba con mi mamá cuando conocía al Señor y le dije, mamá, ahora conozco que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios de poder que nos escucha, Él sana, Él hace milagros. Y mi mamá, las palabras de mi mamá fueron, si te volviste evangélica, ya te enterré definitivamente. Ya no sos mi hija, sí. ¿Ya? Entonces dije, no, mamá, va a ver que sí, que Dios es un Dios grande. No, yo te enseño una religión y esa es la que tiene que prevalecer en tu vida. Pasó el tiempo, llegó el papá del niño, volví a quedar embarazada con mi segundo bebé, que es una niña. Ya tenía 2 años cuando mi mamá llega a Costa Rica y me dice mi mamá, ¿cómo estás? Bien, le digo yo. ¿Te regresarías conmigo para Nicaragua? Sí, le digo yo, claro que sí, le digo yo. Me vino a dejar con una panza de un bebé, ahora me va a regresar a Nicaragua con 2. Ya, entonces me dice, sí, está bien, le digo yo. Entonces nos fuimos de compra a San José y empezó a llover y enfrente donde estamos esperando que el agua escampe está la iglesia donde nosotros asistíamos, que era la Rosa de Sarón. Y yo le dije, mamá, ahí es donde nosotros venimos a esa iglesia. Ya mi papá ya conocía del Señor, mis hermanas. Y le digo, y ahorita eran como las 3 de la tarde, hay oración, nos cruzamos a esperar pues que pase el agua. Crucémonos pues, dice. Nos cruzamos, estaban en la cadena de oración en esa iglesia. El pastor donde nos vio entrar, intégrense, nos integramos a la oración. Y ahí el Señor le tocó el corazón a mi mamá. Gloria a Dios. Ahí el Bendito Señor el trató Señor. con ella, miren, y fue algo tan maravilloso, porque fue un encuentro que ella tuvo con nuestro Señor Jesucristo, pero genuino. Un arrepentimiento, mire, ella se sometió completamente, hasta ver a todos sus hijos en los caminos del Señor. Y ya cuando regresamos, ella dice, no, yo quiero seguir, continuar, voy a comprarme mi Biblia, ¿qué más hay que hacer? Hay que orar, hay que ayunar, y ella empezó a preguntar todo, ¿ya? Y fue de bendición. Ella se regresó a Nicaragua sola, después regresó como a los 2 meses por mí, me llegó a traer y mi mamá siempre me decía, perdóname, hija, por lo que yo te hice. Yo sé que nunca debí ni siquiera atreverme a decirte que ese bebé no naciera. Y nunca debí irte a dejar como un objeto donde verdaderamente no conocías a tu padre. ¿Ya? Así es que perdóname. Mi madre siempre me lo repetía. No, mami, le decía yo no siento nada. Porque es algo tan lindo que cuando conocemos al Señor verdaderamente, Dios hace un cambio en nuestras vidas, nos transforma. En mí no había nada de odio, de rencor, ni de resentimiento, nada. Ya yo le dije, no, mamá, ya eso ya pasó, se olvidó. Y caemos nuevamente en el versículo, que sabemos que a los que aman a Dios, amén, todas las cosas nos ayudan a bien. Mi mamá me fue a dejar con un propósito a San José. Y el propósito fue que conociera del Señor ahí. Amén. Y yo tomo esa palabra, me encanta ese versículo mucho, me gusta, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todo
todas las cosas, por muy pequeñas que sean, por muy grandes, porque nos podamos sentir heridos, que nos ofendieron, que nos hirieron, que nos maltrataron, pero tiene un propósito. Amén. Amén. Tiene un propósito, porque Él dice que sabemos que a los que ama a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es con el propósito de Él. Así es. A los que conforme, dice, a su propósito son llamados. ¿Ya? Gloria a Entonces, Dios. era una llamada de mi Señor. ¿Ya? Amén. Pero tuve que pasar esto, sí, claro. Y yo me siento tan gozosa, hermana Nubia, de haberlo Sí, pasado. ¿Ya? así Para es. mí fue algo tan maravilloso, porque sé que ahí conocí a mi Señor. Ahí verdaderamente hubo un cambio en mi vida, en mi corazón. Y para serle sincera, yo es algo que me cuesta. Que yo diga, no puedo perdonar, no puedo. Yo fácilmente perdono. No se empodera de mí ese resentimiento, esa cosita aquí en mi Amargura corazón. en su corazón. No, para nada. Y yo digo, gracias Señor, porque significa que desde ese día tú me liberaste. Amén. Y me ha liberado y he permanecido así, que no fácilmente. Miren, es algo que yo digo, gracias Señor, cuando en las prédicas dicen, si usted tiene a alguien que tiene que perdonar, que Dios le haga recordar, y empiezo, Señor, ¿a quién yo no he perdonado? Y yo digo, no Señor, todo, por mucho daño que me hayan hecho, por mucha herida, por mucha ofensa, todo, mire, a mí me encanta porque siento paz, Gloria a Dios. siento gozo. Bendito el Señor, porque realmente, bueno, la palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Sí. Y entonces es lo que usted ha permitido, Sí, ¿verdad? amén. Que el Señor la libere y usted es realmente libre. Porque qué bueno, ¿verdad? Porque imagínense que estamos hablando del versículo y usted decía, mi mamá me llevó allá con un propósito. Sí. El propósito de ella, ni se imaginaba lo que iba sí. a pasar. Sí, Señor. Ella lo que quería era desterrarla, ¿verdad? Sí. De aquí, que se fuera. Pero es eso que me imagino que para usted fue duro, porque no sé cómo se sintió usted cuando su mamá le dijo, te tenés que ir de aquí, te vas a ir para allá, no había otra salida. Entonces, me imagino que usted se sintió el apoyo que tenía que darle su mamá, que usted esperaba de ella, pues no lo tuvo y más bien la alejó del hogar de la madre para llevarla a un lugar donde no conocía a nadie prácticamente, porque su papá era su papá, pero no lo conocía, Sí. no había una relación. Sí. Entonces a un hogar extraño y donde también, decía usted, tuvo que llegar a hacer todas las tareas de la casa, ¿verdad? A veces pues es bueno todas esas enseñanzas. Nosotros de repente decimos, ay, pero qué barbaridad, cómo me está pasando esto, pero dentro del propósito de Dios Él la estaba capacitando, Amén, la así estaba es. enseñando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la segunda parte de esto dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí. Ya usted estaba en ese propósito del Amén, Señor sí. y Él permitió, ¿verdad?, que usted llegara hasta allá. Bueno, porque podemos ver también cómo el Señor, lo que para nosotros a veces es malo y decimos, qué malo lo que me pasó, quedé embarazada a los 17 años de un hombre casado, mi madre me corre. Cuando nosotros empezamos a hablar eso y vemos, ¡hala, qué crueldad podemos Sí, decir, ¿verdad? sí. Pero imagínese que, no sé, usted dice que su mamá llegó allá Sí. y fue allá donde ella conoció al Señor. Amén, sí. Entonces nosotros preguntamos, pues yo me pregunto, si usted no hubiera llegado a Costa Rica, Ujú. ¿se habría convertido su mamá? ¿Cuál es el propósito? El de la mamá era uno, pero el propósito de Dios, ¿cuál era? Era de que a través de esto que usted estaba pasando, usted le conociera a Él. Así es, ¿verdad? sí. Y como dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá, Sí, Señor. ¿verdad? Qué lindo. Entonces, Sí. me imagino que usted pasó momentos difíciles de soledad, de angustia, mucha tristeza, pero ahí estaba su Padre Celestial, ¿verdad? La llevó hasta allá para conocerle y que usted ahora pueda decir, qué lindo, me siento tranquila, me siento es. feliz, porque
el Señor sanó mi corazón. Amén. No hay resentimiento, no hay amargura, no hay falta de perdón. Y ella fue sana porque el Señor hizo la obra en su vida. ¿Por qué? Porque ella se lo permitió. Dios es lindo. Vamos a seguir conversando con hermana Sonia sobre el propósito de Dios en la vida de ella, cómo el Señor usó, ¿verdad? Esa, podemos decir, una tragedia que le pasa a una jovencita para que le llegara a lo mejor, como es tener como padre al maravilloso Amén. Dios Todopoderoso. Y vamos a seguir conversando con ella sobre este tema después de la pausa. Quédese con nosotros. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿Cómo puedo ver JBN Canal 39 en mi teléfono móvil? Número 1. Entra a la aplicación Play Store. Busca la aplicación QTV. Número 3. Instala la aplicación. Número 4. Busca JBN Canal 39. Y así puedes ser parte de la gran familia de JBN Canal 39 con una nueva visión cristiana. Nosotros los niños también sintonizamos JBN Canal 39 con una nueva visión cristiana. Y estamos de regreso con este testimonio de la hermana Sonia Osorno. Si ustedes han estado viéndonos, ustedes pueden ver cómo el Señor, ¿verdad? El propósito de Dios para hermana Sonia era totalmente diferente a lo que la mamá de ella, ¿verdad?, pensaba. Y a veces el Señor permite que nosotros pasemos cosas porque allá al final Él tiene un propósito en todo eso, como decía hermana Sonia. Y vamos a seguir conversando con ella sobre el testimonio de vida de ella, que espero que en esta tarde usted lo esté tomando, pero que lo tome para bien, que le ayude, porque es posible que algunas jovencitas estén pasando la situación que ella pasó. Alguna madre tal vez esté viéndose en la situación de tener a una hija con un embarazo que ni en el tiempo ni de la persona que se esperaba, pero sucedió y entonces están en una situación que no encuentran la salida. Pero seguimos conversando con hermana Sonia. Hermana Sonia, síganos contando, por favor, Sí. cómo siguió su vida. Sí, verdaderamente fue una bendición porque mi mamá ahí conoció al Señor. Mi mamá se sometió grandemente en los caminos del Señor para alcanzar que el resto de sus hijos vinieran a los pies del Señor. Gloria a Dios. Fue tan fiel a Dios su sometimiento que gracias a mi Señor todos nuestros hermanos están en los caminos del Señor. Bendito Dios. Todos le servimos al Señor, los hijos, los esposos, los sobrinos, los nietos, todos gracias a mi Dios. Siento que verdaderamente que cuando Dios nos llama y nos escoge es porque tiene propósitos grandes para nuestra vida y Amén. para nuestra familia, donde Él cumple su palabra, su primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación Amén, amén. son alcanzados para mi Señor. Y yo al conocer a mi Señor, yo dije, esta maldición se corta. Ninguno de mis hijos, de mis hijas van a vivir lo que yo viví, verdaderamente. Involucrarse con un hombre casado. ¿verdad? Y gracias a mi Dios, mis hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijas, mujeres, un varón, y gracias a mi Señor están en los caminos del Señor, tienen sus esposas, sus esposos.
Tengo mis nietos, 7 nietos, también ellos están en los caminos del Señor, les sirven al Señor. Entonces me siento tan agradecida con Dios. Y yo digo, gracias Señor por lo que tú hiciste. Continúo, ¿verdad? Diciendo, tenía 2 niños cuando regresé a Nicaragua. Ajá. Me vine con mi mamá con la ilusión de olvidarme del padre de mis hijos, pero fue aquel primer amor que cuesta olvidarse. Como cualquier adolescente, a veces es difícil. Así es. Y regreso aquí a Nicaragua, me voy a vivir con mi mamá, con mis hijos, vivíamos ahí. Y una tarde llegó un joven preguntando una dirección, yo salí, le digo a quién buscar, y me llevó un papel donde era por el padre de mis hijos que me quería ver, que estaba en Nicaragua, ¿ya? Y lo mismo, ya habían transcurrido 3 años, porque 3 años es mayor, la niña chiquita. Y claro, siempre con ese amor, habían transcurrido años, pero tal vez por lo que no trabajaba, no salía de la casa, solo iba a la iglesia, pues no tenía oportunidad de que nadie me dijera nada, ya, entonces inmediatamente hice cualquier cosa para poder irme a ver con él, ¿ya? Entonces él me dijo, ya estoy divorciado, quiero casarme con vos, ya quiero que nos casemos. Y yo le dije, no sé ahora mi mamá qué va a decir, si es la que me ha apoyado, no sé, bueno, me dice, voy a conseguir casa, voy a conseguir todo y te casas conmigo. Cuando yo le digo eso a mi mamá lloró y me dijo, no hija, no lo hagas. Sé que es el padre de tus hijos, pero no lo hagas. A veces uno no escucha los consejos de nuestros padres, ¿verdad? Así y es. aún en los caminos del Señor, porque yo digo como que Dios les revela a ellos verdaderamente que aunque sea el padre de mis hijos, pero no era el hombre que Dios tenía para Así mi vida, es, ¿ya? sí. Y yo no hice caso a eso. Me quedé siempre, no me fui. Pero no pasó mucho tiempo cuando él, una vez que yo salí, me agarró, me montó en un taxi, como dicen, me secuestró. Inmediatamente nos fuimos al juzgado, nos casamos, y cuando ya regresé donde mi mamá, y le dijo él, no, ahora ella es mi esposa, ya y mi mamá no podía hacer nada. Está bien, hija, usted lo decidió, dice. Entonces tuve que irme de donde mi mamá con mis hijos. Ya había quedado embarazada de mi 3er niña. Y me fui a vivir con él. Tenía, ¿qué? ¿Cuántos años? 20 años. Sí, 20, 21 años. Y siempre con la ilusión de que un matrimonio es bonito, tenés tu esposo, tenés tus hijos, tu hogar. Y yo mantenía esa mentalidad, ¿ya? Y está bien, teníamos todo, me atendía bien, lo atendía yo bien a él. Pero sucede que una noche él estudiaba en la universidad y no le gustaba cargar llave, nunca cargó llave de la casa a él. Él quería que cuando él golpeara uno le abriera. Y él llegó como a las 10 de la noche y yo me quedé dormida y no escuché la puerta. Ya hasta el rato yo reacciono, escucho y voy a abrir la puerta. Pero él me susto que cuando yo abro la puerta lo primero que recibo de él son golpes en la cara. Y yo me quedé, ¿pero qué es esto? Dije yo. Entonces me dice, ¿por qué no me abriste? ¿Qué es que hay algún hombre aquí con vos? Me dice. Entonces para mí era mi primera experiencia que yo estaba viviendo. Sí. El sueño que yo tenía, ahí se me vino y yo dije, no es posible, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? Sí, que no me abriste cuando yo te empecé a golpear. Dice, ¿qué? ¿A dónde lo metiste? Y empezó a buscar en los cuartos, pero si no hay nadie, me quedé dormida y con mis niños adentro. Fue golpes que me dolió mucho. Ya. Y continué mi vida con él y fue de maltrato, de muchos celos. Ya. Él tiene varias hermanas y una de sus hermanas me visitaba y siempre me decía, Sonia, viví bonito, pero tenés confites en los infiernos. Porque era un hombre que tomaba, un hombre muy zángano. Me podía poner las mujeres en mi cara y me maltrataba, física y psicológicamente. Entonces me fui encerrando, mire, en eso de que a mi manera le pedía a Dios y le decía, perdóname Señor, perdóname, pero ayúdame. Siempre cuando empezaban los pleitos, le decía yo, divorciémonos, no podemos continuar así.
que es el tema que yo creo que todos tocan y dicen, Sí. el divorcio. No, vamos a ir vamos donde el abogado. Y ahí vamos donde el abogado y le decíamos, entonces él nos aconsejábamos, no, él pedía perdón, no vuelve a suceder, yo voy a cambiar. Bueno, íbamos a la iglesia, porque él ya había aceptado al Señor, íbamos a la iglesia y yo entendía que el estar en los caminos del Señor cambiaba unos días, pero volvía nuevamente. ¿Ya? Y fueron años de sufrimiento. ¿Cuántos años? Fueron 10 años, bueno, 10 porque 3 años con mi niño, a los 3 años fue que ya me fui a vivir con él, 11 años, porque fueron 14 años de matrimonio, y fueron 11 años duros. Recuerdo las palabras que mi mamá me dijo: no te vayas, hija, vas a llorar lágrimas de sangre, lo que te espera con ese hombre. Y en realidad fue así, yo lloraba. Yo podía tener todo, mire, todo. Pero cuando él llegaba tomado, cuando tal vez cualquier persona llegaba, ese hombre, tu querido, sí, te pusiste de acuerdo con ese hombre, yo tal vez ni lo conocía y venían los golpes. Yo trataba de evitar la cara, que no me golpeara, porque si me la golpeaba pasaba buen tiempo que no iba donde mi mamá, entonces ella entendía, no venía, ¿verdad? Porque estaba golpeada, entonces mejor... miren, como los boxeadores, me ponía solo así a que me dieran. ¿Ya? Fueron años de sufrimiento, lloré mucho, buscaba de Dios y le decía: Señor, ayúdame, por favor. ¿Ya? Y no sé, ¿verdad? Pero sí le digo, siempre lo quería, aún con un maltrato que yo tenía, siempre decía: es el padre de mis hijos. Y a veces decía: no me puedo divorciar porque no es el padre de mis hijos. Él quiere mucho a sus hijos, él cuidaba de sus hijos. Incluso los dos mayorcitos, sí, él fue muy duro con los dos, ¿ya? Muy duro en el sentido que él hasta los cacheteaba, ¿ya? Pero un hombre muy responsable, un hombre muy trabajador, tenía sus virtudes, mire, cosas lindas y maravillosas, pero también. Sí. Y yo muchas veces digo eso: si empezamos a pesar las cosas buenas y las cosas malas, siempre pesan las cosas buenas, pesan más que las malas, sí. Digo yo. Ya, entonces yo a veces yo valoraba y decía: no, si es el hombre que yo amo, el hombre que yo he querido toda mi vida. Pero fueron sufrimientos grandes. Una vez donde él ya me miró decidida y yo le dije: hasta aquí nomás. Yo agarro mis cosas, mi ropa y me voy con mis hijos y te quedas, porque yo ya no soporto más esta vida. No, entonces ahora no, volvamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Comenzamos a ir a la iglesia, ¿ya? Empezó a tener un cambio él, ¿ya? Pero siempre su carácter muy fuerte. Él era de los que decía: si ahorita es de noche, y no era de noche, era de día, yo tenía que decir que era de noche, ¿ya? Y mis hijos también. Entonces era algo que yo le decía: no lo puedo hacer, ¿ya? Si yo decía: no, esto no, yo no estoy de acuerdo con esto, él decía que no. Entonces como que le teníamos que dar siempre la razón, aunque no la tuviera, ¿ya? Entonces eso me fue, mire, amargando mi vida. Y yo decía: Señor, no puede ser posible que yo continúe en esta situación, ¿ya? Y fuimos a la iglesia, nos empezamos a congregar, empezó a tener un cambio, pero era por momento, Recuerdo que en la iglesia donde nos empezamos a congregar habían elecciones de actividades de mujeres, de hombres y todo. Entonces él me dice, le dijo al pastor que entre ella como candidata. No, le digo yo no quería trabajar dentro de la iglesia. No, ¿cómo no? Me dice. Y yo decía entre sí misma: ay Señor, ojalá que no quede, digo yo, porque no puedo estar sirviendo de esta manera con la vida que yo llevo. Pero Dios tenía un propósito en mi vida, y quedó elegida como directora de escuela dominical. Recuerdo que fue la primera trabajo que tuve en el servicio del Señor. Y yo dije: Señor, ayúdame, porque yo nunca he trabajado, ¿ya?, en una iglesia. Y fue algo tan lindo, una experiencia tan linda, pero fue duro para mí, porque tomé muy en serio las cosas del Señor y decía: una directora es como una directora de una escuela, tiene que dirigir a los maestros, tiene que darles planes, darles libros, material para que preparen sus clases, para que ellos puedan atender a los niños. Entonces yo me sometí en lleno, ¿ya? Pero cuando yo me tenía que reunir con el grupo de maestros,
y él me tenía que decir, vámonos, yo me tenía que ir inmediatamente. Aunque yo estuviera dirigiendo la reunión, yo no me podía quedar, porque si yo me quedaba y le decía, espérame, me podía agarrar del pelo delante de los hermanos. Entonces eso me avergonzaba y decía, vámonos, y aquel vámonos con una voz muy fuerte. Entonces yo tenía, hermana, la continúa usted, ahí está la agenda, le decía, y tenía que salir. ¿Ya? No llegaba a pelear, pero sí llegaba a llorar y le decía al Señor, ayúdame. Yo te quiero servir, Señor, pero verdaderamente no quiero vivir una vida de apariencia. Que verdaderamente nos miraban entrar en la iglesia como el matrimonio ejemplar. Él conmigo y mis 3 hijos. Éramos el ejemplo en la iglesia. Una familia verdaderamente escogida, ¿ya? Y muy respetada. Pero vivíamos doble vida, porque mi vida no era feliz en mi hogar. ¿Ya? Empecé a orarle al Señor y siempre sus maltratos físicos. Ya no tomaba, pero sí sus maltratos físicos. ¿Ya? Que por qué dije esto en la iglesia y me golpeaba. De la menor cosita y siempre me golpeaba. Entonces hubo un momento en que yo le dije, Señor, ayúdame, por favor, ya no puedo más. Y yo dije, en mi mente yo pensé, me voy a ir de noche con mis hijos, agarro el vehículo y me largo. No me pensaba ir donde mi mamá porque me va a buscar, donde mis hermanos me va a buscar. No sé dónde me voy a ir lejos, Señor, decía. A un pueblo me voy a ir, decía yo. Ya, porque no puedo continuar esta vida. Qué triste y qué lamentable, porque estamos dentro de la iglesia. Sí. Estamos dentro de la iglesia, leemos la palabra, escuchamos mensajes, damos consejos, pero tu vida ¿cómo está? Y sabe que es importante, hermana Sonia, y nos vamos a detener un poquito ahí, porque en esa situación que usted está comentando en este momento, que usted la vivió, así hay muchas mujeres en este momento. Sí, Señor. Hay muchas familias, muchos matrimonios que están dentro de la iglesia, están sirviéndole al Señor y está este maltrato físico, psicológico, maltrato emocional, ¿verdad?, del cónyuge. Y es muy lamentable, porque la palabra de Dios manda y le dice al hombre de que, bueno, las mujeres ya sabemos, nos manda que los respetemos, Así ¿verdad? es, sí. Pero también le dice al hombre de que trate bien a su esposa, que no sea áspero con ella, porque dice para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, esto del maltrato, ¿verdad? Y esto pues yo digo de las dos partes, porque a veces también hay hombres que son maltratados también por la mujer, pero claro, vemos más en el lado de que la mujer es maltratada por el hombre. Y de repente nosotros nos ven en la iglesia como los grandes adoradores y servidores, y oramos y alabamos, pero cuando ya salimos de ahí, ¿cómo estamos maltratando al cónyuge, a los hijos? Y respetándonos, porque falta de respeto y todo esto, lamentablemente, ¿verdad?, se da dentro de la iglesia y no debería de darse. Pero bueno, sigamos, hermana Sonia. Sí, verdad, es tan triste y lamentable porque yo lo viví y yo digo, es una doble vida lo que llevamos, es una doble vida. Y como usted decía, hay muchas mujeres, muchos hombres dentro de la iglesia que están viviendo esto. Y hay que pedirle a Dios y agarrarse duro de Dios, porque el único que nos puede dar la respuesta es Jesucristo. Amén. El único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. No hay nada ni nadie aquí en decir el pastor, hermana Nubia, la pastora, no. Aquí solo Jesucristo nos puede ayudar. Amén. Y es al único que nosotros le tenemos que acudir. Sucedió una vez que veníamos de escuela dominical y entramos a la casa y fue una discusión así, eran unas elecciones para cambiar al pastor. ¿Ya? Entonces él nos preguntó, ¿y ustedes por qué? Ah, no, por ese hermano, dijimos. Y me dice, ¿y vos cada quien por diferente? Entonces él se enojó y dijo que no, que teníamos que haberlo hecho al que él nos había dicho. ¿Ya? Entonces ahí empezó, no, ¿y por qué? Porque yo tengo que decidir, soy yo, decía yo. Sí. Entonces me agarró a golpe y me golpeó. ¿Ya? Y a los muchachos le estoy hablando, y a mi hijo tiene ¿cuánto? 12, 13 años. ¿Ya? Y lo agarró así a cachetada y la otra niña.
¿ya? Y me golpeó. ¿Ya? Lo único que hacía yo era llorar y llorar y llorar y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Hubo una vez que estando él tomado, antes de que viniéramos a la iglesia, me dijo, levantate, apaga el televisor, y yo me levanté y empezó, tiró, el balazo pasó a la orilla mía, yo aquí, y le dio al televisor, no me dio a mí, porque hasta con una pistola me amenazaba de que me quería matar. Ya, fue algo tan horrible, digo yo, que solo la misericordia de Dios Amén. es lo único que nos puede ayudar. Cuando ya me metí al cuarto y todo, mi hijo me dijo, mamá, quiero decirle algo, sí, amor, quiero decirle una cosa. Si mi papá a usted, yo veo que la vuelve a golpear, teníamos una coba hacia la orilla y una pala, con esa pala yo se la dejo tirarme, o esa coba se la tiro y se la ensarto, me dice. Escuchar a mi hijo mayor que me está diciendo eso. Yo le dije, no, amor, vos no podés hacer eso, si él es tu padre. Sí, mamá, pero yo no voy a permitir más que la siga golpeando, me dice. Es demasiado lo que usted le ha aguantado. Estoy hablando de que mi hijo tiene 14 años y era un joven delgadito, no era ni un chavalo hermoso, sí, grande, era un niño bien delgado, que parecía tal vez que tenía 10 años. Y mire, para mí se me hizo mi corazón chiquito y yo dije, Señor, yo no puedo, Señor, que mis ojos puedan ver esto. No lo permitas, Señor, ayúdame, ayúdame, Dios. Y yo empecé, mire, a orarle al Señor y a pedirle. Y agarré a mi hijo, no, amor, vos no puedes hacer eso, eso ya no va a continuar, ya no, vas a ver que no. Yo decía muchas veces, prefiero irme a encerrar en el cuarto con él, ahí que me malmate, pero que mis hijos no me miren. Pero ese día, como estábamos entrando de la iglesia, ¿ya? Y él empezó a preguntar, lo hizo delante de él. Y yo, ay, Señor, ayúdame. Empecé a llorar, mire, a pedirle al Señor. Y mientras empecé a pedirle a Dios, dije, Señor, voy a empezar a ayunar. Y voy a orarte. Yo no trabajaba. Desde que yo me casé con él, él no permitió que yo trabajara. Él no permitió que yo terminara mis estudios. Él decía que no, que él era el hombre de la casa y que él iba a llevar todo y que yo no necesitaba trabajar ni nada, ni prepararme. Entonces, él era el que todo lo ponía en la casa. Yo no me afligía por pagar agua, ni luz, ni teléfono, nada, ni comida de los niños, ni ropa, porque todo lo llevaba él o nos íbamos de compra. Y yo empecé a orarle al Señor, Señor, obra un milagro en mi vida, Señor. ¿Ya? Él era un hombre muy trabajador, muy emprendedor. Mire, de la nada él se levantaba. Tenía esa virtud verdaderamente, muy trabajador y muy responsable. Y él estaba con unos socios estaban sembrando melones, sandía y lo iban a exportar. ¿Ya? Él había sacado su pasaporte, había ido a solicitar su visa, se la habían dado indefinida la visa americana. Le estoy hablando hace ¿qué? 26 años, 27 años atrás. ¿Ya? Entonces él tenía, voy a enviar estas frutas que estamos sembrando, de aquí vamos a salir más adelante, aunque ya teníamos un negocio. Está bien, dije yo. Yo empecé a orarle al Señor, Señor, a partir de hoy yo empiezo mis ayunos, hasta que tú me des una respuesta con mi esposo, Señor. Mi petición fue, Señor, para ti no hay nada imposible, que tú lo cambies verdaderamente, que lo transformes, Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Él transforma, Él cambia, Él renueva. Yo decía, yo sé que para ti no hay nada imposible que tú lo hagas, Señor, pero tú tienes que darme una respuesta, Señor. Lo más pronto, porque yo ya no voy a soportar más. Yo no sé qué va a ser de mi vida, o me voy a ir, o qué va a pasar, Señor, me voy a perder, decía yo. Y pasó, y me sometí a los ayunos. Todos los días, como yo no trabajaba, no hacía nada, incluso no trabajaba, no hacía nada, y teníamos ahí personas que nos ayudaran en la casa a hacer todo, entonces yo no hacía nada, verdaderamente. Entonces yo dije, este tiempo yo solo lo voy a hacer para orarle al Señor. Yo creo que fueron los días que yo más oré, le puedo decir. Los días que yo ayuné seguidito. Yo no conocía lo que era desayuno, lo que era almuerzo. Yo hasta en la tarde, pero yo decía, tú me vas a dar una respuesta, mi Dios. Y yo veo la mano de Dios cuando Él está conociendo nuestro corazón, cuando Él está viendo todo y le buscamos de corazón verdaderamente en decirle, Señor, tú tienes la salida y solo tú me la puedes dar.
¿Ya? Yo me aferré tanto a mi Dios que el único que me podía responder era Él. Nadie, Señor, ni que yo me vaya donde mi mamá, mis hermanos, mi papá, ¿qué? Me vaya fuera de este mundo, de aquí, de Nicaragua. Se va a solucionar mi problema, Señor. Tú eres la respuesta a mi problema. Me sometí tanto a mi Señor que Él fue el único que me pudo dar la respuesta. Verdaderamente, yo miro y sigo viendo el poder de Dios manifestado en mi vida. Amén. Y cuando Él dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Ya? Entonces yo digo, yo me acercaba a Él, me humillaba, estaba con un corazón completamente destrozado y le decía, el único eres tú. Y obtuve la respuesta de mi Dios. ¿Ya? Fue algo tan maravilloso, tan precioso, que digo yo, verdaderamente, mi Dios es un Dios que vive Amén. verdaderamente. Yo tengo a mi Amén. Dios como un Dios de poder, un Dios que vive eternamente. ¿Ya? Amén. Cuando le buscamos de corazón, cuando nos entregamos de corazón, Él responde nuestras peticiones. Muchas veces decimos, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo más voy a esperar, Señor? Pero no. Solo acercarse a Él y decirle, aquí estoy, dame la respuesta, está en tus Amén. manos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que se acerque a Él crea que realmente Así que es, Él existe, sí. ¿verdad? Y que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir en el nombre del Señor. Sí. Pues usted pedía la respuesta, ¿verdad? Para su problema y el Señor se la dio. A veces nosotros tampoco entendemos ahí de la forma en que el Señor responde, Obra, sí, ¿verdad? sí. Pero Él es soberano Amén. y como Él conoce los corazones de cada uno de nosotros, Él sabe cómo es que va a responder a cada petición. Sí. La historia de hermana Sonia es una historia que encierra muchas cosas, mucha enseñanza para muchas personas, para las jovencitas, ¿verdad? Porque podríamos decirle, ¿verdad? En la enseñanza de ella, no deben de unirse con un hombre que está casado. Así es. Tienen que guardarse para el hombre que Dios les tiene preparado, ¿verdad? Poner su confianza en Dios, que Dios va a traer ese esposo, pero el que ya está casado ya no es, ¿verdad? Para una jovencita que está llena de ilusiones, y tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Y que esa persona, ese hombre o esa mujer para los jóvenes, que sea una persona que ame a Dios verdaderamente, porque nos enredamos la vida. Miren lo que sufrió hermana Sonia con su esposo, maltratos, cuando ella iba llena de ilusiones. Sí. Una jovencita que ella dijo, bueno, se me ha truncado esto varias veces, el amor de mi vida, y por fin voy a ser su esposa, por fin voy a ser la reina de su hogar, pero las cosas no eran como ella realmente pensaba. Sufrió mucho hasta que ella se sometió al Señor y Dios pues le dio la respuesta. Pero nosotros vamos a tener que seguir conversando con hermana Sonia porque todavía nos queda mucho, ¿verdad?, de su testimonio, y vamos a tener en otro programa a mi hermana para seguir conversando sobre el testimonio de ella. Como dicen ahí, esta historia continuará, ¿verdad? Sí. Con hermana Sonia, porque no la podemos terminar ahora. Así es que el tiempo se nos ha terminado y vamos a seguir. ¿Cómo le respondió, verdad, Dios a hermana Sonia? ¿Y qué pasó después de la respuesta que Dios le dio? ¿Cómo ella ha vivido hasta este momento? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde, por haberse quedado ahí en sintonía de su programa Sobre la Roca, en este canal JBN, Canal 39. Que el Señor les bendiga. Nosotros siempre recordándoles que su matrimonio y su familia es lo más precioso que usted tiene, porque es un regalo que Dios le ha dado. Cuídalo y protéjalo y póngalo siempre sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que siga la